Mi hija me miró directamente a los ojos mientras yo sostenía la urna con las cenizas de su padre y me dijo con una sonrisa fría: «Mamá, ya hablé con César. Mañana viene el de la inmobiliaria para tasar la casa. Tú te vas al asilo San Rafael el viernes». Era el día del funeral de mi esposo. Su padre acababa de ser cremado hace 2 horas y ella ya tenía todo planeado para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Pero lo que Valeria no sabía es que yo había encontrado algo 3 días antes. Un sobre sellado en el escritorio de Roberto, con mi nombre escrito en su letra temblorosa de los últimos meses. Dentro había un testamento que ella jamás imaginó que existía y una carta que comenzaba así: «Rosa, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y sé que nuestra hija va a intentar quitarte todo lo que construimos juntos. Todo». Había comenzado de manera tan sutil que yo pensé que eran imaginaciones mías. Roberto llevaba 3 meses enfermo, con esos dolores en el pecho que lo despertaban en las madrugadas, cuando Valeria empezó a visitarnos más seguido. Al principio, me alegré. Hacía años que apenas la veíamos, siempre ocupada con su trabajo en la empresa de César, siempre con prisa, siempre con excusas para no quedarse a cenar. Pero de repente aparecía cada 2 días, con esa sonrisa estudiada que yo conocía desde que era niña, la misma que ponía cuando había roto algo y trataba de ocultarlo. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ustedes», me decía mientras tocaba las cortinas de la sala con esos dedos largos que heredó de su padre, pero que usaba para calcular el valor de las cosas. «Y papá necesita cuidados que tú no puedes darle. Deberían pensar en algo más práctico». Yo la escuchaba mientras servía el café en las tazas de porcelana que habían sido de mi madre, esas que ella siempre había codiciado, y notaba cómo sus ojos recorrían cada rincón de la casa como si estuviera haciendo un inventario. César la acompañaba a veces, con esa forma suya de hablar como si fuera el dueño del mundo, contándonos sobre las oportunidades de inversión y los precios del mercado inmobiliario, que estaban por las nubes en nuestro barrio. Roberto lo escuchaba en silencio, con esa mirada que yo había aprendido a reconocer después de 42 años de matrimonio. Era la misma mirada que ponía cuando veía una película de mafiosos en la televisión, una mezcla de desprecio y lástima por las personas que podían vender a su propia familia por dinero. La casa olía siempre a lavanda en esas tardes, porque yo había puesto ramos frescos en cada habitación, tratando de alejar el olor a medicinas que se había instalado desde que Roberto empeoró. La luz del atardecer entraba por las ventanas del comedor, esa luz dorada que hacía brillar el cabello canoso de mi esposo cuando se sentaba en su sillón favorito, el de cuero marrón que habíamos comprado en nuestro 10º aniversario de 1900 bodas. Valeria se sentaba siempre en el sofá de enfrente, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, hablando con esa voz suave que usaba cuando quería convencernos de algo. «Papá, tú sabes que yo solo quiero lo mejor para ustedes», le decía, inclinándose hacia adelante con esa expresión de preocupación que parecía tan real. «Los asilos de ahora no son como antes. Son lugares hermosos, con jardines, con enfermeras especializadas, y mamá no tendría que preocuparse por nada». Roberto la miraba sin decir palabra, pero yo veía cómo sus manos se cerraban lentamente sobre los brazos del sillón, como si estuviera controlando algo que quería salir de su pecho. Yo debería haberme dado cuenta antes. Debería haber notado que nunca preguntaba cómo se sentía su padre. Solo hablaba de lo que era mejor para nosotros. Debería haber visto la forma en que miraba las fotos familiares en la repisa, no con nostalgia, sino calculando su valor. Debería haber escuchado más atentamente cuando se quedaba hablando por teléfono en el jardín, con esa voz baja y urgente que usaba cuando creía que nadie la oía. La mañana en que Roberto murió, Valeria llegó a casa con una maleta. «Vine para acompañarte, mamá», me dijo.
pero sus ojos ya estaban midiendo las habitaciones. Se instaló en el cuarto de huéspedes como si fuera a quedarse para siempre. Colgó su ropa en el armario y puso sus productos de belleza en el baño. Esos frascos caros que siempre había usado para diferenciarse de mí, como si el dinero pudiera borrar de dónde venía. Esa primera noche, después del entierro, la escuché hablando por teléfono con César. Yo estaba en mi habitación, todavía con el vestido negro que había usado en el funeral, sosteniendo entre las manos la corbata azul que Roberto había llevado en nuestra boda, cuando oí su voz que subía desde la cocina. No va a ser difícil. Está destrozada. No va a resistirse. El viernes ya puede estar en el asilo y para el lunes podemos tener la casa en el mercado. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Me quedé inmóvil junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle se reflejaban en los cristales, empañados por mis lágrimas, mientras escuchaba a mi propia hija planificar mi destino, como si yo fuera una anciana senil que no entendía nada. Mamá siempre ha sido muy influenciable, continuó, con esa risa que conocía tan bien, la misma que usaba de adolescente cuando burlaba mis reglas. Y además mira cómo está. No para de llorar, no come, no se baña. Es obvio que no puede cuidarse sola. Al día siguiente, mientras yo fingía dormir en el sofá de la sala, vi cómo César llegó con un hombre de traje gris que llevaba una carpeta y una cámara. Es solo una evaluación preliminar. Le escuché decir a Valeria en voz baja, mientras el extraño tomaba fotos de la sala, del comedor, de la cocina donde Roberto había desayunado por última vez 3 días atrás. Yo mantuve los ojos cerrados, respirando despacio, escuchando cómo hablaban de metros cuadrados y ubicación privilegiada, mientras mi esposo aún estaba tibio en mi memoria. La señora está muy afectada, le explicaba Valeria al tasador, señalándome con el dedo como si fuera un objeto más del inventario. Ya hablamos con el asilo. Es un lugar muy bueno, con atención especializada para personas de su edad. El hombre asentía mientras escribía números en su libreta, y yo sentía cómo se me revolvía el estómago al darme cuenta de que ya habían visitado el asilo, ya habían hecho averiguaciones, ya habían tomado decisiones sobre mi vida, sin siquiera preguntarme. Esa tarde, cuando Valeria salió a hacer unos trámites, aproveché para revisar el escritorio de Roberto. Sus manos habían tocado esos papeles. Había organizado esos documentos pensando en mí, sabiendo que yo los necesitaría. Entre los recibos de luz y las facturas del médico, encontré el sobre con mi nombre. Mis dedos temblaron cuando lo abrí, y la voz de Roberto pareció llenar la habitación cuando leí sus palabras. Rosa, mi amor, Valeria vino a verme el mes pasado. Me pidió que firmara un poder para que ella pudiera ayudarnos con los trámites de la casa. Le dije que no, y vi en sus ojos la misma frialdad que tenía su madre cuando se fue con otro hombre, hace 30 años. El testamento estaba ahí, firmado y certificado por el notario Hugo Mendoza, el mismo que había legalizado la compra de nuestra casa hace 20 años. Roberto había dejado todo a mi nombre, absolutamente todo, con una cláusula específica que decía: en caso de que alguien trate de declararla incapacitada o de forzarla a vender sus propiedades, todos los bienes pasarán automáticamente a la Fundación San José para Ancianos Desamparados. Mi esposo había protegido mi futuro desde la tumba. Pero había más. Una carta dirigida específicamente a Valeria, que Roberto había preparado para que yo la usara si era necesario. Valeria, decía con esa letra que se había debilitado en sus últimos días. Sé que estás leyendo esto porque has intentado quitarle a tu madre lo que es suyo. Siempre supe que heredaste la codicia de tu madre biológica, pero esperaba que el amor que Rosa te dio desde que tenías 5 años fuera más fuerte que tus instintos. Me equivoqué. Esa noche, Valeria regresó a casa con una sonrisa que me heló la sangre. Traía papeles en una carpeta manila
y los extendió sobre la mesa del comedor como si fuera una presentación de negocios. «Mamá, tengo buenas noticias», me dijo mientras yo fingía estar confundida y desorientada, una actuación que había perfeccionado durante los últimos días. «Encontré el lugar perfecto para ti. El asilo San Rafael tiene una habitación disponible desde mañana, y César ya habló con un comprador interesado en la casa». Me quedé mirando los papeles sin entender realmente lo que decían, pero reconocí mi nombre en varios lugares donde había espacios en blanco para mi firma. «Solo necesitas firmar aquí, y aquí, y aquí», me decía, señalando con su dedo manicurado esas uñas rojas que siempre me habían parecido garras. «Es solo para formalizar la venta y tu ingreso al asilo. Yo me haré cargo de todo, mamá. No te preocupes por nada». Pero yo había pasado la tarde leyendo cada palabra del testamento de Roberto y había llamado al notario Hugo Mendoza, que me explicó exactamente qué significaba cada cláusula. «Señora Rosa», me había dicho con esa voz profesional pero cálida que recordaba de años atrás, «su esposo fue muy específico. Nadie puede obligarla a vender o a mudarse. Y si alguien lo intenta, hay consecuencias legales graves. Valeria, hija», le dije con la voz más débil que pude, «esto es muy complicado para mí. ¿No podemos esperar unos días más? Apenas enterramos a tu papá ayer». Ella suspiró con impaciencia, esa misma impaciencia que mostraba de niña cuando yo no le compraba lo que quería inmediatamente. «Mamá, mientras más esperemos, más complicado se va a volver todo. Además, ya le dije al del asilo que llegarías mañana. Y César ya tiene cita con el notario para el viernes». Esa noche, acostada en la cama donde Roberto y yo habíamos dormido durante 20 años, pude oír a Valeria hablando por teléfono en el jardín. Abrí la ventana apenas unos centímetros y escuché cada palabra que dijo. «Sí, César, ya está todo listo. Mañana la llevo al asilo y el viernes firmamos. Con lo que saque de la casa podemos pagar las deudas de la empresa y todavía nos sobra para el apartamento en la playa». Se reía, esa risa aguda que me atravesaba como un cuchillo. «La pobre está tan confundida que ni siquiera pregunta cuánto vale la casa. Cree que el asilo es gratis». Al día siguiente llegó César con una camioneta para ayudar con las cosas de Rosa, le dijo a Valeria. Pero yo los vi cargando cajas con mis pertenencias como si fuera una mudanza definitiva. Mis libros, mis fotos, la vajilla que había sido de mi madre. Todo iba desapareciendo de mi casa, mientras yo supuestamente descansaba en mi habitación. «Déjala que duerma», oía que César le decía a Valeria. «Mientras menos consciente esté, mejor para todos». Pero yo no estaba durmiendo. Estaba grabando cada conversación con el teléfono que Roberto me había regalado el año pasado, ese que Valeria creía que yo no sabía usar. Grabé cuando César le dijo: «Tu papá era un ingenuo. Nunca pensó que su princesita pudiera traicionarlo». Grabé cuando Valeria respondió: «Rosa tampoco sospecha nada. Siempre ha sido muy tonta para los negocios». Grabé cuando planearon vender también los muebles antiguos, las joyas de mi madre, hasta el carro de Roberto. La mañana del viernes, Valeria entró a mi habitación con una maleta pequeña. «Vamos, mamá, es hora de ir a tu nuevo hogar». Sus ojos brillaban con una satisfacción que me resultó nauseabunda. Se había vestido de negro, como si fuera a otro funeral, pero llevaba los labios pintados de rojo intenso, como si fuera a una celebración. «El asilo está precioso, ya verás, y yo vendré a visitarte todos los domingos». Me vestí lentamente, fingiendo confusión, mientras ella tamborileaba los dedos contra la pared con impaciencia. «Mamá, apúrate. César ya está esperando en el carro». Pero yo tenía mi propio plan. En mi bolso llevaba el testamento, las grabaciones
y el número de teléfono de Hugo Mendoza. También llevaba algo más: la llave de la caja de seguridad del banco, esa que Valeria no sabía que existía, donde Roberto había guardado documentos que ella jamás imaginaría. Cuando llegamos al asilo San Rafael, Valeria actuó como la hija perfecta delante de la directora. Mi mamá ha estado muy confundida desde que murió papá, explicaba con esa voz dulce que reservaba para los extraños, mientras yo permanecía sentada en el sillón de la recepción, mirando las paredes color beige que olían a desinfectante y a tristeza. Creemos que aquí estará mejor cuidada, con profesionales que entiendan su condición. La directora, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, asentía comprensivamente mientras revisaba los papeles que Valeria había traído. Por supuesto, señora Valeria. Entendemos lo difícil que es esta decisión para las familias. Pero cuando me preguntó directamente cómo me sentía, yo levanté la vista y le dije con toda claridad: «Señora, yo no quiero estar aquí. Mi hija me está obligando a venir». El silencio que siguió fue tan denso que pude sentir cómo Valeria se tensaba detrás de mí. «Mamá está muy confundida», se apresuró a explicar, poniendo su mano en mi hombro con una presión que se sentía más como una advertencia que como un gesto de cariño. «Dice cosas que no entiende. Su médico nos recomendó que la trajéramos aquí porque en casa no podemos brindarle la atención que necesita». Pero la directora había trabajado con ancianos durante años, y algo en mi tono de voz le llamó la atención. «Señora Rosa, ¿usted entiende dónde está?», me preguntó mirándome directamente a los ojos. «Estoy en un asilo donde mi hija quiere dejarme para poder vender mi casa», respondí con la voz más firme que pude. «Y no tengo ninguna enfermedad mental. Solo estoy de luto por mi esposo». Valeria se puso de pie inmediatamente. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Su voz había perdido toda la dulzura artificial y ahora sonaba irritada, desesperada. «Ya hablamos de esto. Tú misma dijiste que la casa era demasiado grande». Pero yo saqué mi teléfono del bolso y reproduje la grabación donde ella le decía a César que yo era muy tonta para los negocios y que iban a vender todo sin que yo me diera cuenta. La cara de Valeria se volvió pálida, luego roja, luego pálida, otra vez. «Mamá, ¿has estado grabando?». Su voz temblaba de rabia y de miedo al mismo tiempo. La directora del asilo se había quedado muy quieta, escuchando cada palabra de la grabación, y cuando terminó, me miró con una expresión completamente diferente. «Señora Rosa, creo que necesitamos hablar a solas». Esa tarde regresé a mi casa, pero no sola. Hugo Mendoza, el notario, me acompañó para asegurarse de que nadie más intentara presionarme. César estaba en la sala, revisando los papeles de la venta, cuando nos vio entrar. «¿Qué hace ella aquí?», le preguntó a Valeria con esa agresividad que siempre había escondido detrás de sus sonrisas falsas. «Se suponía que ya estaba en el asilo, señor César», dijo Hugo con esa autoridad que dan 40 años de experiencia legal. «La señora Rosa es propietaria legítima de esta casa y nadie puede obligarla a venderla o a mudarse». Le mostró el testamento de Roberto y vi cómo la cara de César se descomponía mientras leía cada línea. Además, cualquier intento de declararla incapacitada sin una evaluación médica oficial constituye fraude, y las grabaciones que tenemos son evidencia suficiente para presentar cargos. Valeria se desplomó en el sofá donde había planeado mi destino. «Mamá, tú no entiendes. César tiene deudas enormes. La empresa está quebrada. Necesitamos ese dinero o vamos a perder todo». Por primera vez en días, estaba siendo completamente honesta conmigo, pero ya era demasiado tarde. «¿Y por eso decidiste quitarme mi casa?».
Le pregunté sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con una rabia que había estado conteniendo durante semanas. ¿Por eso planeaste encerrarme en un asilo mientras yo lloraba a tu padrastro? César se acercó a mí con esa sonrisa amenazante que había perfeccionado en sus años de negocios turbios. Rosa, usted puede hacer esto fácil o difícil, pero nosotros ya invertimos dinero en los trámites del asilo. Ya hablamos con compradores. Si no colabora, las cosas se van a poner muy complicadas para usted. Pero Hugo se interpuso entre nosotros. Señor, eso que acaba de decir es una amenaza directa. Y también está grabado. ¿Quiere que llamemos a la policía ahora? ¿O prefiere retirarse voluntariamente? Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, me quedé sola en mi casa. Valeria y César se habían ido después de recoger sus cosas, pero antes de marcharse, mi hija me miró con un odio que jamás pensé que sería capaz de sentir hacia mí. Esto no se va a quedar así, mamá. Vas a necesitarme, y cuando eso pase, vas a recordar lo que me hiciste hoy. Las siguientes semanas fueron de una calma tensa, como el aire antes de una tormenta. Valeria no me llamó. No vino a visitarme, pero yo sabía que estaba planeando algo. Lo supe porque Silvia, mi vecina de toda la vida, me contó que había visto a César dando vueltas por el barrio en horas extrañas, tomando fotos de mi casa desde diferentes ángulos. Rosa, ese hombre me da mala espina. Me dijo mientras tomábamos té en mi jardín, rodeadas del perfume de las rosas que Roberto había plantado para nuestro aniversario número 30. Ayer lo vi hablando con el cartero, haciéndole preguntas sobre ti. Una mañana, cuando fui al banco a revisar mis cuentas, descubrí que alguien había intentado acceder a mi información financiera. Señora Rosa, me explicó la gerente con preocupación evidente. Su hija vino ayer con unos documentos diciendo que usted la había autorizado para manejar sus finanzas. Por suerte, nuestro protocolo exige que usted esté presente para ese tipo de transacciones. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valeria. Había falsificado documentos, había intentado robar mi dinero, había cruzado líneas que jamás pensé que cruzaría. Pero lo peor vino cuando Hugo me llamó para advertirme sobre algo que había descubierto en sus investigaciones. Rosa, Valeria presentó una denuncia en el juzgado, alegando que usted sufre de demencia senil y que representa un peligro para sí misma. Su voz sonaba grave, preocupada. Están pidiendo una evaluación psiquiátrica obligatoria y un tutor legal temporal. Si el juez acepta la petición, podrían internarla mientras se resuelve el caso. Esa noche, sentada en el sillón de Roberto con su fotografía entre mis manos, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a huir, no iba a esconderme, no iba a permitir que me trataran como a una anciana indefensa. Si Valeria quería guerra, la tendría, pero se iba a arrepentir de haber subestimado a la mujer que la había criado desde los 5 años, que había trabajado durante décadas para darle todo lo que necesitaba, que había sacrificado sus propios sueños para asegurar su futuro. Al día siguiente llamé a Hugo y le pedí que organizara una reunión familiar. «Quiero que vengan todos», le dije. «Valeria, César, y también quiero que esté presente el juez que va a decidir sobre mi supuesta incapacidad». Hugo trató de disuadirme. Me dijo que era arriesgado, que podía volverse en mi contra, pero yo había tomado mi decisión. Hugo, durante 42 años permití que otras personas tomaran decisiones por mí. Roberto decidía dónde vivíamos, Valeria decidía cuándo visitarnos, hasta el médico decidía qué medicinas tomar. Pero ahora soy yo quien decide, y quiero enfrentar a mi hija cara a cara. La reunión se programó para el viernes siguiente, en el despacho de Hugo. Cuando llegué esa mañana, Valeria ya estaba allí con César y un abogado que no conocía, un hombre delgado con ojos fríos
que revisaba papeles con la misma indiferencia que si fuera un trámite de rutina. El juez, un señor mayor de cabello blanco, me saludó con cortesía, pero pude ver en su mirada que ya había formado una opinión sobre mí, basándose en lo que Valeria le había contado. «Señora Rosa», comenzó el abogado de Valeria, «entendemos que esta situación es difícil para usted, pero su hija está genuinamente preocupada por su bienestar. Habló durante 10 minutos sobre mi deterioro mental evidente, sobre los riesgos de vivir sola a mi edad, sobre la necesidad de protección legal». Valeria sentía a cada palabra, con esa expresión de preocupación estudiada que había perfeccionado, secándose lágrimas que no existían con un pañuelo que sacaba del bolso en momentos calculados. Pero cuando me tocó hablar, saqué de mi bolso la grabadora donde había registrado todas nuestras conversaciones durante las últimas semanas. «Señor juez», dije con la voz más clara que pude, «mi hija dice que está preocupada por mi bienestar, pero quiero que escuche lo que realmente piensa sobre mí». Reproduje la grabación donde Valeria le decía a César que yo era demasiado tonta para entender los negocios, donde planeaban vender mi casa sin mi consentimiento, donde se reían de mi dolor por la muerte de Roberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la cara del juez cambiaba gradualmente, cómo el abogado de Valeria dejaba de revisar sus papeles para mirarme con sorpresa, cómo César apretaba los puños sobre la mesa. Pero sobre todo, vi cómo Valeria se daba cuenta, por primera vez en su vida, de que había subestimado completamente a su madre. La cara de Valeria se transformó completamente cuando se dio cuenta de que yo había grabado todo. La máscara de hija preocupada se desplomó como un castillo de naipes, revelando la rabia pura que había estado escondiendo detrás de sus lágrimas, falsas. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Su voz se quebró, pero no de tristeza, sino de furia. «Yo solo quería protegerte, ayudarte, y tú me has estado espiando como si fuera una criminal». Pero yo no había terminado. Saqué una segunda grabadora, esa donde había registrado la conversación de César conmigo, cuando me amenazó en mi propia sala. «Señor juez», continué, sintiendo cómo una fuerza que no sabía que tenía se apoderaba de mi voz, «también quiero que escuche esto». La voz de César llenó la oficina. «Rosa, usted puede hacer esto fácil o difícil, pero nosotros ya invertimos dinero. Si no colabora, las cosas se van a poner muy complicadas para usted». El juez se inclinó hacia adelante, con una expresión que había pasado de escéptica a completamente alerta. César intentó interrumpir. «Esa grabación está sacada de contexto. Yo nunca...». Pero el juez le hizo una señal para que se callara. «Señor, permítame escuchar todo antes de hacer comentarios». El abogado de Valeria había dejado de tomar notas y miraba a sus clientes como si acabara de darse cuenta de que había aceptado defender a personas que no le habían contado la verdad completa. Entonces saqué el testamento de Roberto. «Señor juez, mi esposo sabía que esto podía pasar. Por eso preparó este documento». Hugo me ayudó a explicar cada cláusula, cada protección legal que Roberto había puesto en su lugar, incluyendo la carta dirigida a Valeria, donde él mismo expresaba sus sospechas sobre las intenciones de ella. Mi esposo escribió esto 3 semanas antes de morir, cuando Valeria le pidió que firmara un poder para ayudarnos con los trámites de la casa. Valeria se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «Papá estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Tú lo manipulaste». Pero su propio abogado le puso una mano en el brazo para calmarla, porque se estaba perjudicando con cada palabra que decía. El juez observaba todo con esa mirada calculadora que desarrollan las personas que han visto muchas mentiras en su vida profesional. «¿Señora Valeria?», dijo el juez con una voz que había perdido toda calidez.
Las grabaciones que acabamos de escuchar sugieren que sus motivaciones para solicitar la tutela de su madre no están relacionadas con su bienestar, sino con intereses económicos personales. Valeria trató de protestar, pero él continuó. Además, el intento de acceder ilegalmente a las cuentas bancarias de la señora Rosa, documentado por el banco, constituye un delito grave. César se inclinó hacia el abogado y le susurró algo al oído. Vi cómo el hombre negaba con la cabeza, claramente incómodo con el rumbo que había tomado el caso. «Señor juez», dijo finalmente, «mi cliente solicita un receso para consultar con su representación legal, pero el juez ya había escuchado suficiente. La petición de tutela queda denegada inmediatamente. Además, recomiendo a la señora Rosa que considere presentar cargos por intento de fraude y amenazas». Cuando salimos del despacho, Valeria me siguió hasta la calle. «Mamá, por favor, tenemos que hablar». Su voz había vuelto a ser suplicante, desesperada. «Tú no entiendes la situación en la que estamos. César va a perder la empresa. Vamos a quedarnos en la calle. Yo solo pensaba que podrías ayudarnos, como familia». Pero yo la miré como si la viera por primera vez en mi vida. Esta mujer de 40 años que había estado dispuesta a encerrarme en un asilo para robar mi casa. «Valeria», le dije sintiendo cómo las palabras salían desde un lugar muy profundo de mi alma. «Cuando tenías 5 años y tu madre te abandonó, yo te prometí que siempre serías mi hija. Trabajé doble turno durante años para pagarte la universidad. Vendí las joyas de mi madre para comprarte tu primer carro. Renuncié a mis propios sueños para que tú pudieras cumplir los tuyos». Ella me escuchaba con lágrimas reales corriendo por sus mejillas, pero yo ya no sentía compasión. Y ahora descubro que estabas dispuesta a quitarme todo lo que Roberto y yo construimos juntos, solo porque tu marido fracasó en los negocios. César se acercó entonces, con esa agresividad que ya no se molestaba en disimular. «Rosa, usted no sabe con quién se está metiendo. Tengo contactos, influencias. Esto no va a quedar así». Pero Hugo se interpuso entre nosotros. «Señor César, eso que acaba de decir constituye otra amenaza directa, y hay testigos. ¿Realmente quiere agregar más cargos a los que ya tiene encima?» Por primera vez, vi miedo real en los ojos de César. Esa clase de miedo que sienten los matones cuando se dan cuenta de que han elegido a la víctima equivocada. Esa noche, mientras preparaba una taza de té en la cocina donde Roberto había desayunado por última vez, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché la voz de una mujer joven que se identificó como Paulina, periodista de investigación del periódico local. «Señora Rosa, me han llegado documentos sobre su caso. ¿Sería posible que habláramos? Creo que su historia podría ayudar a otros ancianos que están pasando por situaciones similares». Al principio, dudé. Toda mi vida había sido una persona privada, alguien que resolvía sus problemas en silencio, que no buscaba publicidad ni atención. Pero pensé en todas las señoras de mi edad que tal vez estaban siendo manipuladas por sus propios hijos en este mismo momento, convenciéndolas de que eran una carga, de que no podían valerse por sí mismas, de que lo mejor era entregar todo y desaparecer discretamente. «Venga mañana por la tarde», le dije finalmente, «pero quiero que entienda que no busco venganza. Solo quiero que la gente sepa la verdad». Al día siguiente, Paulina resultó ser una mujer de unos 30 años, con una grabadora profesional y una manera de hacer preguntas que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Le conté toda la historia, desde las primeras visitas preocupadas de Valeria hasta el intento de hacerme declarar incompetente. «Señora Rosa», me dijo cuando terminé, «¿sabe cuántos casos como el suyo vemos? ¿Cada mes?
El abuso financiero a personas mayores se ha convertido en una epidemia silenciosa. 3 días después, el artículo apareció en primera plana del periódico local con el título «La viuda que desenmascaró el plan de su hija para robarle su casa». Incluyó extractos de las grabaciones, detalles del intento de fraude bancario y testimonios de Hugo sobre las tácticas legales que había usado Valeria. Pero lo que más me impactó fue la última parte del artículo, donde Paulina había investigado la empresa de César y descubierto que tenía deudas millonarias con prestamistas ilegales. El teléfono comenzó a sonar desde muy temprano esa mañana. Silvia fue la primera en llamar, con la voz llena de orgullo. «Rosa, siempre supe que tenías agallas, pero esto superó todas mis expectativas». Después llamó Hugo para decirme que había recibido consultas de otras familias con problemas similares. «Rosa, sin quererlo te has convertido en un símbolo. Hay personas que están saliendo del silencio gracias a tu valor». Pero la llamada que realmente me sorprendió fue la de Francisco, el hermano menor de Valeria que vive en otra ciudad y con quien ella había perdido contacto años atrás. «Rosa», me dijo con una voz que temblaba de emoción, «acabo de leer el periódico. Nunca imaginé que Valeria pudiera llegar tan lejos. Quiero que sepas que no todos en esta familia somos iguales». Me contó que él había tratado de mantener una relación con su hermana, pero que ella siempre había estado obsesionada con el dinero, siempre calculando cuánto valían las cosas, siempre resentida porque Roberto me había preferido a mí sobre su madre biológica. Esa tarde, mientras regaba las rosas del jardín, vi un carro que se detuvo frente a mi casa. Era César, pero esta vez vino solo. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Cuando me acerqué a la cerca, pude oler el alcohol en su aliento desde metros de distancia. «Rosa», me dijo con una voz pastosa, «usted no sabe lo que ha hecho. Mi empresa se fue a la quiebra. Los prestamistas están buscándome. Y todo por culpa de su maldito orgullo. César». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tu empresa quebró porque robaste dinero de tus clientes para apostar en negocios fraudulentos. El periódico investigó tus finanzas y yo leí todo el artículo». Su cara se descompuso cuando se dio cuenta de que yo sabía más de lo que él imaginaba. «Valeria no tenía idea de en qué clase de problemas te habías metido. Y en lugar de ser honesto con ella, decidiste arrastrarla a tu caída tratando de robar mi casa». Entonces me dijo algo que me heló la sangre. «Si usted no retira las denuncias, si no nos ayuda con el dinero de la casa, van a lastimar a Valeria. Estos tipos no perdonan deudas». Por primera vez en semanas sentí miedo real. No por mí, sino por mi hija. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de su traición, seguía siendo la niña de 5 años que había llegado a mi casa llorando porque su madre la había abandonado. ¿Qué clase de hombre pone a su esposa en peligro por sus deudas de juego?, le pregunté, sintiendo una mezcla de desprecio y lástima que no sabía que era capaz de sentir. César se alejó balbuceando amenazas incoherentes, pero yo ya había tomado otra decisión. Esa noche llamé a Hugo y le pedí que organizara una última reunión con Valeria. «Pero esta vez quiero que sea solo ella, sin César, sin abogados, sin testigos, solo una madre y una hija que necesitan hablar antes de que sea demasiado tarde». Valeria llegó a mi casa al atardecer del día siguiente. La vi caminar por el sendero del jardín con pasos lentos, vacilantes, como si cada metro fuera una decisión difícil. Se veía más pequeña de lo que recordaba, con el cabello recogido, sin cuidado y sin el maquillaje perfecto que siempre había sido su armadura contra el mundo. Cuando abrí la puerta, nos quedamos mirándonos en silencio durante largos segundos, como dos extrañas que alguna vez habían compartido el mismo techo. «Pasa», le dije simplemente, y la guié hacia la sala donde tantas veces habíamos desayunado juntas cuando era niña,
donde le había enseñado a hacer sus tareas, donde habíamos visto películas los domingos por la tarde, mientras Roberto preparaba palomitas en la cocina. Ella se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo, evitando mirar las fotografías familiares que colgaban de las paredes. «Mamá», comenzó con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. «César me contó lo que te dijo ayer, sobre los prestamistas, sobre el peligro». Sus ojos se llenaron de lágrimas reales, no las calculadas que había usado en el despacho del abogado. Yo no sabía nada de las deudas de juego. Creí que los problemas de la empresa eran solo normales, cosas que se pueden resolver. Me senté frente a ella en el sillón de Roberto, sintiendo su presencia como una caricia invisible en el hombro. «Valeria, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo hablamos? No de dinero, no de problemas, no de César. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba?» Ella levantó la vista, confundida por la pregunta. «No lo recuerdas, ¿verdad? Porque hace años que no soy tu madre. Solo soy una fuente de recursos, una solución a tus problemas». «Eso no es cierto», protestó, pero su voz carecía de convicción. «Yo te quiero, mamá. Siempre te he querido». Pero cuando le pregunté cuándo había sido mi cumpleaños, qué había estado leyendo últimamente, cuál era mi color favorito, se quedó en silencio. Eran preguntas simples sobre la mujer que la había criado, y no sabía las respuestas. «Valeria», le dije sintiendo cómo el peso de todos estos años se asentaba entre nosotras. «Cuando tu madre biológica te abandonó, yo te prometí que nunca te faltaría nada. Y cumplí esa promesa, ¿verdad?» Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero en algún momento, sin darme cuenta, dejé de ser tu madre y me convertí en tu proveedora. Y tú dejaste de ser mi hija y te convertiste en mi acreedora». Lea, conté entonces sobre las noches que había pasado cosiendo uniformes para otras personas, trabajando hasta muy tarde para pagarle la universidad. Le recordé las veces que había vendido mis propias cosas para comprarle lo que necesitaba, cómo había pospuesto mis propios sueños para asegurar su futuro. «¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto?», le pregunté, viendo cómo su cara se descomponía con cada palabra. «Que cuando Roberto murió, cuando más sola me sentía, cuando más necesitaba a mi hija, tú ya habías decidido que era hora de deshacerte de mí». «Mamá, yo…», comenzó, pero la interrumpí con un gesto suave de la mano. «No quiero justificaciones, Valeria. Quiero que entiendas algo. A pesar de todo lo que has hecho, a pesar de que me duele más de lo que puedas imaginar, sigues siendo mi hija y por eso voy a ayudarte una última vez». Saqué de mi bolso un cheque que había preparado esa mañana. No era todo el dinero que ella necesitaba, pero era suficiente para que César pagara sus deudas más urgentes y saliera del país si era necesario. «Esto es lo último que voy a hacer por ti», le dije, viendo cómo sus ojos se abrían con sorpresa y alivio. «Pero viene con condiciones que no son negociables. Después de que uses este dinero para resolver el problema de César, quiero que te alejes de mi vida. No quiero llamadas, no quiero visitas, no quiero que aparezcas cuando necesites algo más». Mi voz se mantuvo firme aunque sentía como si me estuviera arrancando el corazón. «Y cuando yo muera, no quiero que vengas al funeral. No quiero que finjas dolor que no sientes». Valeria tomó el cheque con manos temblorosas, pero no dijo las palabras que yo había esperado escuchar durante semanas. «Perdón, lo siento. Me equivoqué». En su lugar preguntó, «¿Y la herencia? ¿Qué va a pasar con la casa cuando tú…?» Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Ni siquiera en ese momento,
cuando le estaba salvando la vida, podía dejar de pensar en el dinero. La herencia, repetí, saboreando cada palabra como si fuera la última gota de un vino amargo que había estado guardando durante años. Valeria, ¿realmente crees que después de todo lo que has hecho, después de haber intentado encerrarme en un asilo para robar mi casa, vas a heredar algo? Su cara se transformó cuando entendió lo que acababa de escuchar. La esperanza se desvaneció de sus ojos como agua que se filtra por una grieta. Y por primera vez la vi sin máscaras, sin pretensiones, sin la actuación que había perfeccionado durante tantos años. Ya cambié el testamento, continué, sintiendo una paz extraña que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Todo va a ir a la Fundación San José para ancianos desamparados, exactamente como tu padrastro había previsto si intentabas quitarme lo que es mío. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles que Roberto había plantado en nuestro primer año de matrimonio. Esos ancianos que están realmente abandonados, que no tienen hijos que finjan amarlos mientras calculan cuánto valen sus posesiones, van a beneficiarse de una vida de trabajo y sacrificio. Valeria se puso de pie bruscamente, con el cheque todavía en la mano. «Mamá, no puedes hacer eso. Yo soy tu hija. Tengo derechos. ¡Legales!». Pero su voz se desvaneció cuando vio mi expresión. Los derechos se ganan con amor, con respeto, con años de cuidado mutuo. Le dije. Tú perdiste esos derechos el día que decidiste que yo era un obstáculo para tus planes financieros. Se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?, me dijo girándose para mirarme una última vez. Que tú siempre fuiste más madre para mí de lo que mi madre biológica jamás fue. Y ahora me estás abandonando igual que ella. Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme dudar, para despertar la compasión que había sentido por ella durante tantos años, pero ya no funcionaban. No, Valeria. Le respondí con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. Tu madre te abandonó porque no te quería. Yo te estoy dejando ir porque te quise demasiado. Tanto que permití que te convirtieras en alguien que no reconozco. Cerré la puerta suavemente detrás de ella y por primera vez en meses echó el pestillo. Las semanas que siguieron fueron las más silenciosas de mi vida, pero también las más mías. Despertaba cuando quería. Desayunaba en el jardín leyendo los libros que había pospuesto durante años. Escuchaba la música que Roberto y yo solíamos bailar en la cocina los sábados por la noche. Silvia venía a visitarme a menudo y Francisco me llamaba cada domingo para contarme sobre su familia, sus nietos que nunca había conocido, porque Valeria había cortado toda comunicación con él. Un mes después, Hugo me trajo noticias. César había pagado sus deudas y había salido del país, pero Valeria se había quedado. Está trabajando en una oficina contable, me dijo, viviendo en un apartamento pequeño, tratando de reconstruir su vida. Parte de mí quiso preguntar si se veía bien, si tenía suficiente dinero para vivir dignamente, si me extrañaba, pero esa parte se hizo más pequeña cada día. Una tarde, mientras organizaba las fotos familiares en cajas que iría eventualmente a la fundación, encontré una carta que Roberto había escrito, pero nunca me había dado. Estaba fechada una semana antes de su muerte, y comenzaba así. Rosa, mi amor, si algún día Valeria trata de lastimarte, recuerda que el amor verdadero a veces requiere que dejemos ir a las personas que amamos, especialmente cuando se han convertido en veneno para nuestras almas. Al final de la carta, Roberto había escrito algo que me hizo llorar por primera vez desde el día del funeral, pero no de tristeza, sino de alivio. Eres más fuerte de lo que crees.
más valiosa de lo que te han hecho sentir. Y mereces vivir los años que te quedan rodeada de amor real, no de manipulación disfrazada de afecto. No te sientas culpable por proteger tu paz. No te sientas egoísta por elegir tu dignidad. Esa noche, mientras preparaba mi té de manzanilla en la cocina que ahora era completamente mía, recibí una llamada de Paulina, la periodista. «Señora Rosa, hemos recibido más de 100 cartas de personas que leyeron su historia. Ancianos que están viviendo situaciones similares, familiares que se han dado cuenta de que estaban cometiendo los mismos errores que Valeria. Su valor ha ayudado a más personas de las que imagina». Colgué el teléfono y salí al jardín, donde las rosas de Roberto habían florecido con más fuerza que nunca. Me senté en el banco que habíamos comprado para nuestro aniversario número 20, rodeada del perfume dulce de las flores y del silencio que había aprendido a amar. No había gritos, no había manipulación, no había culpa. Solo una mujer de 70 años que había recuperado su vida, su casa y su dignidad. Al levantar la vista hacia las estrellas que Roberto y yo solíamos observar juntos, susurré las palabras que se habían convertido en mi mantra durante estos meses de renacimiento. Algunas batallas se ganan en silencio, algunas victorias no se celebran con gritos, y algunas veces el amor más profundo es el que tiene el valor de decir adiós. Nunca volví a ver a Valeria. Y aunque mi corazón guardó para siempre el dolor de esa pérdida, también guardó algo más valioso: la certeza de que había elegido mi propia dignidad por encima de una relación que me estaba destruyendo desde Saint-Antoix adentro. Y esa elección, silenciosa pero definitiva, me había devuelto algo que creí perdido para siempre: mi propia vida. Epílogo. 5 años han pasado desde aquella tarde, cuando cerré la puerta de mi casa detrás de Valeria por última vez. Mientras escribo estas líneas en mi diario, sentada en el mismo jardín donde Roberto plantó las rosas que ahora cubren todo el muro posterior, me doy cuenta de que la mujer que era entonces y la que soy ahora son dos personas completamente diferentes. La primera vivía para otros, sacrificando pedazos de sí misma hasta casi desaparecer. La segunda aprendió que existir con dignidad no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado que protejo con la fiereza de una madre que cuida a su hijo más vulnerable. Despierto cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando un reloj me lo ordena. Preparo mi café en la taza de porcelana que Valeria siempre codició, esa que perteneció a mi abuela y que ahora bebo sin miedo a que alguien aparezca para reclamarla. Me siento en el jardín con mis libros, esos que durante décadas permanecieron cerrados porque siempre había algo más urgente que hacer para otros. La casa ha cambiado, pero no porque la haya renovado, sino porque cada rincón respira diferente cuando no hay tensión flotando en el aire. Las paredes ya no guardan secretos de conversaciones susurradas sobre mi futuro. Los muebles han encontrado su lugar natural, sin la amenaza constante de ser tasados y vendidos. Incluso el silencio suena distinto, más lleno, más completo, como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Silvia sigue siendo mi compañera de tardes de té, pero ahora nuestras conversaciones han evolucionado. Ya no hablamos solo de los problemas de nuestros hijos o de las dolencias de la edad. Hablamos de libros, de viajes que queremos hacer, de sueños que habíamos archivado en cajones polvorientos de nuestras mentes. Rosa, me dijo hace unas semanas, mientras observábamos cómo un colibrí se alimentaba de las flores del jardín, tú nos has enseñado a todas que nunca es demasiado tarde para defender lo que somos. La Fundación San José se ha convertido en una parte importante de mi vida, no solo como beneficiaria futura de mi herencia, sino como el lugar donde dedico mis mañanas de martes y jueves. Trabajo con ancianos que han vivido historias similares a la mía.
pero que no tuvieron la suerte de contar con un Roberto que los protegiera desde más allá de la muerte, o con un Hugo que los defendiera sin pedir nada a cambio. Sus ojos llevan el mismo dolor que yo cargué durante meses. Esa expresión de confusión y traición que aparece cuando descubres que las personas que más amas son capaces de lastimarte de maneras que jamás imaginaste. Francisco se ha convertido en el hijo que nunca tuve, en la familia que elegí en lugar de la que me tocó por sangre. Sus llamadas dominicales son conversaciones reales, donde compartimos recetas, anécdotas, preocupaciones genuinas sobre nuestras vidas. Sus nietos me envían dibujos por correo, pequeñas obras de arte que pego en mi refrigerador como los tesoros que son. «Abuela Rosa», me escribió la pequeña Paula en su última carta. «Mamá dice que eres la mujer más valiente que conoce. Yo quiero ser como tú cuando sea grande». El pueblo entero cambió su manera de verme después del artículo de Paulina. Ya no soy la viuda silenciosa que camina con la cabeza baja por las calles. Ahora soy la señora que supo defenderse, la que demostró que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad. Las mujeres jóvenes me saludan con respeto. Las de mi edad me piden consejos y los comerciantes me tratan con una cortesía que va más allá de la simple educación. Me he convertido, sin buscarlo, en un símbolo de algo que este pueblo necesitaba ver, que nunca es demasiado tarde para decir «basta». Paulina viene a visitarme cada pocos meses, siempre con historias de otras personas que se han inspirado en mi experiencia para enfrentar sus propias batallas familiares. «Señora Rosa», me contó en su última visita, «recibimos cartas de toda Latinoamérica. Hay una señora en Chile que usó su historia para enfrentar a su hijo que quería vender su casa. Un señor en México que descubrió que su nuera estaba vaciando sus cuentas bancarias. Su valor se ha multiplicado como ondas en un estanque. Pero no todo ha sido fácil. Los primeros meses después de que Valeria se fuera, fueron un campo de batalla interno donde la culpa y el alivio se enfrentaban cada día. Había noches en que despertaba pensando en la niña de 5 años que había llegado a mi casa con sus ojitos llenos de lágrimas, preguntándome si había sido demasiado dura, si podría haber encontrado otra manera de resolver las cosas. Fue Hugo quien me ayudó a entender que algunas decisiones no se toman con el corazón, sino con la supervivencia, y que a veces amar significa protegerse del daño, incluso cuando ese daño viene de las personas que más amamos. He recibido 3 cartas de Valeria en estos 5 años. La primera llegó 6 meses después de nuestra última conversación, llena de reproches y amenazas legales que nunca se concretaron. La segunda, 2 años después, era un intento de reconciliación que olía a desesperación financiera. La tercera, que llegó hace apenas 3 meses, era diferente. Solo 2 párrafos escritos con una letra que parecía más madura, más cansada. «Mamá», decía, «creo que finalmente entiendo lo que perdí. No fue tu dinero, no fue la casa, fue a la única persona que me amó incondicionalmente durante 35 años. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque ya no espero que me perdones». No he respondido ninguna de esas cartas, no porque no sienta nada al leerlas, sino porque he aprendido que algunas heridas necesitan cicatrizar en silencio, sin el riesgo de ser abiertas nuevamente por la nostalgia o la esperanza. El amor que sentí por Valeria sigue ahí, archivado, en una parte de mi corazón que visito de vez en cuando, como quien va a un cementerio a llevar flores a una tumba. Pero ese amor ya no controla mis decisiones ni determina mi futuro. Roberto me visita en sueños a veces, siempre sonriente, siempre orgulloso. «Lo hiciste bien, mi amor», me dice con esa voz que echo de menos cada día. «Aprendiste a vivir para ti, algo que yo nunca pude enseñarte en vida». Despierto de esos sueños sintiéndome acompañada, no sola.
como si su aprobación fuera el regalo final que necesitaba para estar completamente en paz con mis decisiones. Mi casa se ha llenado de vida nueva. Adopté una gata callejera que apareció en mi jardín el invierno pasado. Una criatura independiente y sabia que me ha enseñado que la compañía no siempre requiere palabras. La he llamado Esperanza, porque llegó en un momento en que yo creía que ya no tenía esperanzas que nombrar. Vemos los atardeceres juntas desde el banco del jardín, ella ronroneando en mi regazo mientras yo leo, o simplemente observo cómo las flores de Roberto siguen creciendo con una vitalidad que desafía al tiempo. Ayer, mientras limpiaba el ático, encontré una caja con fotos de Valeria cuando era niña. Me senté en el suelo polvoriento, rodeada de recuerdos que ya no me dolían tanto, y pude sonreír al ver su carita llena de chocolate en su 5º cumpleaños, sus ojos brillantes cuando aprendió a andar en bicicleta, su expresión de concentración cuando hacía sus tareas en la mesa de la cocina. Esa niña existió, fue real, fue amada. El hecho de que se convirtiera en alguien capaz de lastimar no borra los años en que fue mi mundo entero. Guardé una sola foto en mi cartera, esa donde estamos las dos en la playa. Ella de unos 12 años, abrazándome con una sonrisa genuina que no tenía cálculos detrás. El resto las doné a la fundación para que otros pudieran usar las cajas y para que yo pudiera cerrar definitivamente ese capítulo sin cargar su peso en mis hombros. Mientras termino de escribir estas líneas, el sol se está poniendo detrás de los árboles que Roberto plantó con tanto amor. Esperanza duerme en mi regazo y puedo oler el perfume de las rosas que se intensifica con la humedad de la noche. No tengo idea de cuántos años me quedan, pero sé con certeza que serán míos, completamente míos, sin disculpas y sin negociaciones. He aprendido que la soledad y estar sola son dos cosas completamente diferentes. La soledad duele, pero estar sola puede ser liberador. He descubierto que mi propia compañía es interesante, divertida, sabia. He redescubierto aficiones que había abandonado. He desarrollado opiniones que había silenciado. He tomado decisiones basadas únicamente en lo que me hace feliz. A las mujeres de mi edad que puedan leer esto algún día, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para defenderse, que el amor verdadero hacia nuestros hijos a veces requiere que les enseñemos que somos personas, no recursos, que la culpa es una emoción que nos han enseñado para mantenernos dóciles, pero que no estamos obligadas a cargarla para siempre. Si algún día Valeria lee estas palabras, quiero que sepa que la perdoné hace mucho tiempo, no porque lo que hizo fuera perdonable, sino porque el perdón me liberó a mí más que a ella. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que el daño se repita. Significa soltar el peso del rencor para poder caminar más ligera hacia lo que queda de vida. El viento mueve las cortinas de mi sala, esas mismas cortinas que Valeria tocaba con dedos calculadores mientras planeaba mi futuro. Ahora las veo como lo que son, solo tela que protege mi intimidad, que filtra la luz que entra a mi hogar, que se mueve al ritmo de una brisa que no le pertenece a nadie más que a sí misma como yo.